Muy buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de las neuronas y su fisiología respectiva. Vamos a compartir algunas características y temas de importancia. Vamos a comenzar, ¿verdad?, definiendo qué es una neurona. Decimos que la neurona como tal se refiere a una célula nerviosa completa que incluye el núcleo, que el citoplasma y que incluso extensiones protoplasmáticas, que entre ellas se incluyen las que son axones o también y dendritas, ¿verdad? Va a ser fundamental en el sistema nervioso. Una de las características fundamentales es la escasa posibilidad que tienen para poder reproducirse. Es una dificultad, ¿verdad? Cuando las células ya están degeneradas, cuesta mucho, ¿verdad? El cerebro humano posee pues cientos de neuronas, ¿verdad? Suele perder entre 50.000 a 100.000 sin que se pueda producir una reparación de estas mismas. Las neuronas además son estructurales y funcionalmente unidades celulares. Tiene la característica también de que van a recibir estímulos nerviosos provenientes de otras neuronas, ya sean excitatorios o inhibitorios, y conducen lo que es el impulso nervioso. Otra característica es que poseen grandes y notables propiedades como lo son la irritabilidad, la capacidad de respuesta ante agentes físicos y químicos, y la conductibilidad, que va a ser la capacidad de transmitir impulsos nerviosos de un sitio a otro. Entonces eso es algo muy importante también. Tenemos una clasificación funcional, ¿verdad? Que esto es que en el ámbito funcional de las neuronas las vamos a clasificar en sensoriales, ¿verdad? Motoras o interneuronas. Las neuronas sensoriales son aquellas que nos conducen impulsos desde los receptores hasta el cerebro y la médula espinal. Suelen ser impulsos informativos, ¿verdad? Tales como la visión, el sonido, el tacto, el dolor, entre esas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las motoneuronas, que hablan de que conducen el impulso desde el cerebro y la médula espinal hasta los efectores. Esos suelen ser las músculas y las glándulas. Esto origina la contracción de fibras musculares a la segregación glandular. Además, vamos a hablar también de las que son las interneuronas, que hablamos de que las interneuronas no tienen un contacto directo en sí con estructuras periféricas. ¿Qué son estructuras periféricas? Receptores y efectores. No tienen ese contacto directo, pero sin embargo es un grupo importante un grupo importante de estas interneuronas. Tiene axones que descienden y terminan en motoneuronas en el tronco del encéfalo y de la médula espinal. A estas las vamos a llamar motoneuronas altas, y las interneuronas van a ser las responsables de la modificación, la coordinación, la integración, la facilitación y la inhibición. Van a ser responsables, ¿verdad?, entre algunos aspectos importantes de esas cuatro cositas, y esto debe ocurrir entre la entrada sensorial y la salida motora. Entonces acá vamos a tener una función muy importante que cumplir con ellas. También podemos hablar de lo que es la función más bien como otro tipo de clasificación vamos a hablar, pero esta vez por tipo de neurotransmisor, porque tenemos, por ejemplo, las neuronas colinérgicas, que estas nos comentan que son neuronas que se utilizan en la acetilcolina como neurotransmisor químico, y estas se encuentran en terminales de las placas motoras, que son reuniones, ¿verdad? Ahora bien, podemos conversar acerca de las neuronas. Ya dejamos el tema de las neuronas más bien, y podemos entrar a lo que es la fisiología del sistema nervioso central como tal, ¿verdad? Podemos comenzar hablando de que es una estructura
extraordinariamente compleja que requiere más de estos minutos de conversación, ¿verdad? Que requiere muchos estudios porque es una estructura que recoge cientos y millones de estímulos por segundo y se encarga de procesar y memorizar con inmediata y continuamente toda esa información, adaptando todas las respuestas del cuerpo a las condiciones tanto internas como externas. Y podemos decir que está constituido por 7 partes principales o básicas que vamos a hablar acerca, por ejemplo, del encéfalo, que también se va a dividir en 2 partes, ¿verdad? Que es el hemisferios cerebrales y el diencéfalo, conocidos como el hipotálamo y el tálamo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del tronco encefálico, del mesencéfalo, de la protuberancia, del bulbo raquídeo, del cerebelo y de la médula espinal. Volviendo al tema del encéfalo, podemos muchas veces notar a menudo, o se nos ha comentado en veces anteriores, que se tiende a dividir en 3 partes o en 3 grandes regiones. Tenemos el prosencéfalo, que tiene lo que es el diencéfalo y el hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y el mesencéfalo y el rombencéfalo, que vamos a hablar en esta área del bulbo raquídeo, de la protuberancia y del cerebelo, ¿verdad? Podemos decir que todo el neuroeje va a estar protegido por estructuras óseas, que ahí es donde tiene la gran importancia, o una de las grandes importancias que tiene el cráneo y la médula espinal. La columna vertebral, disculpa, van a estar encargadas de proteger todo ese neuroeje, ¿verdad? Además que va también a estar protegida por 3 membranas denominadas meninges. Las meninges van a ser lo que envuelven por completo el neuroeje, interponiéndose entre este y paredes óseas. Y se van a dividir en encefálicas y en espinales. Entonces vamos a ver qué son división tras división, ¿verdad? Concepto por concepto, porque están estas meninges desde afuera hacia adentro. Y las meninges vamos a ponerles 3 nombres, ¿verdad? Que está dura madre, está la aracnoides y está lo que es la pie madre, ¿verdad? Entonces la dura madre se va a dividir en otras 2 partes, que es la dura madre craneal y la espinal, ¿verdad? Como lo vimos hace anteriormente. La craneal va a mantener en su lugar las distintas partes del encéfalo y contiene varios senos venenosos donde se recoge toda la sangre venenosa del cerebro, los tabiques que habían hacia la cavidad craneana y que van a dividir entre diferentes celdas como el tentorio, la cavidad craneal. Esta va a separar la fosa cerebral de la fosa cerebolosa. Por ejemplo, también está la dura madre espinal, ¿verdad? Que esta es la que está separada por las diferentes paredes del conducto vertebral, por el espacio epidural, y está separada de la dura madre, ¿verdad? Por un espacio virtual, o sea, como invisible, llamado espacio subdural. Hablando de la otra meninge, ¿verdad? Podemos hablar acerca de la pia madre. Está entre la aracnoides y la pia madre se encuentra un espacio subaracnoideo que va a contener el líquido cefalorraquídeo y que aparece atravesado por un gran número de finas trabéculas. Y algo muy importante que tenemos que retocar también es la anatomía del encéfalo. Hablamos de que desde el exterior el encéfalo aparece dividido en 3 distintas partes, ¿verdad? Como el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Puesto que el cerebro va a ser el encargado de atravesar toda la información procedente del exterior y del interior del cuerpo y va a almacenar recuerdos. Entonces, se va a dividir en 2 hemisferios cerebrales. Estos hemisferios van a suponer cerca del 85% del cerebro, de la peso cerebral, y su gran superficie y complejo van a desarrollarse
justificando el nivel superior de inteligencia, ¿verdad?, del hombre, si se compara pues con muchísimos, con los animales. Hay un área muy importante que tenemos que ver, que es el área de los ventrículos, ¿verdad? Que vamos a hablar de que son espacios bien definidos y llenos de líquido que se encuentran en cada uno de sus hemisferios. Y que los ventrículos laterales se conectan con un tercer ventrículo localizado entre ambos hemíferos. El tercer ventrículo va a desembocar, ¿verdad?, el cuarto ventrículo a través de un canal fino llamado acueducto de Silvio. El líquido cefalorraquídeo también, ¿verdad?, va a rodear el sistema nervioso central y va a servir para proteger la parte interna del cerebro de cambios bruscos de presión y además para transportar muchas sustancias químicas. Y algo que nos va a distinguir de cada hemisferio o que proporciona, ¿verdad?, que se identifiquen es la corteza cerebral. Porque debido a numerosos pliegues que contiene, ¿verdad?, va a tener una superficie cerebral de unas 30 veces mayor de lo que es la superficie del cráneo. Estos pliegues forman las circunvalaciones que se encuentran por debajo de la estructura de Silvio. Acá se van a interrumpir los hemisferios porque se vuelven funcionalmente independientes. Y proseguimos con que el diencéfalo va a originar lo que es el tálamo y el hipotálamo, como lo habíamos visto anteriormente. El tálamo es la parte del diencéfalo que consiste en dos masas esféricas de tejido gris y tiene un centro de integración de gran importancia, ¿verdad?, que recibe todas las señales sensoriales y todas las señales motoras de salida que pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas estas entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales del tálamo. Hablamos del hipotálamo, ¿verdad? Que el hipotálamo ya está situado debajo del tálamo en línea media en la base del cerebro, encargado de lo que es la regulación de impulsos fundamentales y además de las condiciones del grado interno del organismo. Muy bien, ahora podemos continuar con lo que es el cerebelo. El cerebelo está formado por tres partes, ¿verdad? Una central llamada lóbulo medio, dos laterales que constituyen pues los lóbulos laterales, ¿verdad? Y el cerebelo está formado por una sustancia blanca y una sustancia como gris. La sustancia blanca va formada por fibras mielínicas, que esas están dispuestas en el centro del órgano, donde constituyen acá lo que es células nerviosas y además sus prolongaciones carentes de capa mielina. Esta está dispuesta en la periferia. En la periferia es que vamos a tener esta, donde ahí van a formar todo lo de la corteza cerebrosa y se va a encontrar también en menor proporción, ¿verdad? En el seno del centro medular, donde se forman los llamados núcleos centrales. De estos núcleos se van a originar lo que son los tractos que salen del cerebro a través de los pendículos, dirigiéndose a otras partes del sistema nervioso, ¿verdad?, como tal.